Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la luz que tenemos que utilizar en nuestro espacio de trabajo. Tanto si eres un artista tradicional como si lo eres digital, esta información te interesa, así que mira este vídeo hasta el final. El primer consejo, en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, es evitar la luz natural en la medida de lo posible, especialmente la luz natural directa. Siempre que alguien que se dedica al arte habla de comprar o alquilar una casa o un local, le hablan de lo maravilloso, de la gran luz natural que tiene ese sitio, y esto es porque es un mito bastante extendido que la luz natural es buena para pintar o para dibujar, y esto es un gran error. Como ventajas son obvias, es una luz muy agradable, mejora, como decía, nuestro estado de ánimo y además es gratis, pero las desventajas quizá hagan que no sea lo más adecuado para tu estudio o para el lugar donde quieres dibujar. La primera, la mayor desventaja, quizá la más obvia y la más molesta de la luz natural, es que como el sol está moviéndose continuamente respecto a nosotros, las sombras y las luces del objeto que estemos dibujando cambian continuamente. Y esto es un gran problema a menos que estés haciendo dibujos rápidos o apuntes, porque cada 20, como mucho 30 minutos, vas a tener que corregir todas esas sombras que están en tu dibujo, lo que puede imposibilitar que hagas dibujos excesivamente acabados. Otra desventaja, algo menor, es que la luz natural no siempre tiene el mismo color. No es lo mismo la luz de un amanecer que de un mediodía, que de una tarde nublada, etc. Otra de las grandes desventajas es que las condiciones lumínicas nunca son las mismas con la luz natural. Hay países en los que el clima es muy estable y la luz normalmente es más o menos la misma, aunque cambia a lo largo del día. Pero, por ejemplo, donde yo vivo en España, en Madrid, es muy normal que durante un mismo día o de un día para otro haya momentos en los que está más nublado, momentos en los que llueve, momentos soleados. Y también hay otra desventaja bastante importante, que es que dependiendo en la zona del mundo en la que vivamos, podemos tener más o menos horas de luz. Puede que las horas de luz no coincidan con nuestro horario para pintar, sobre todo si tenemos otro tipo de trabajo, y que nos encontremos con dificultades para pintar con luz natural si salimos, por ejemplo, a las 6, 7 o las 8 de la tarde de trabajar. Todos estos inconvenientes hacen que quizá debas pensarte dos veces si la luz natural es lo que mejor te viene para desarrollar tus obras. Todo esto nos lleva al segundo consejo, que es el siguiente. Si vas a trabajar con luz natural en exteriores, en tu propia casa o donde sea, planifica antes en qué condiciones vas a trabajar y qué tipo de obra vas a hacer. Te voy a poner un ejemplo. Si en tu zona los días nublados son escasos y de repente un día amanece con nubes, te gusta la luz y quieres salir afuera a pintar o a dibujar, intenta trabajar el máximo de tiempo ese día, porque las nubes van a hacer que las condiciones lumínicas sean muy estables a lo largo del día y tienes que aprovecharlo por si al día siguiente no tienes la suerte de aprovechar de nuevo esas nubes. Si por el contrario vives en una zona en la que el clima es muy estable, vamos a poner que en España en verano todos los días son muy soleados, lo que tienes que hacer es intentar trabajar menos tiempo durante más días. Es decir, trabajar, por ejemplo, 45 minutos al día a la misma hora todos los días para que esas condiciones de luz no cambien demasiado. De esta manera, planificando un poco de antemano y teniendo en cuenta las condiciones con las que te puedes encontrar, puedes trabajar de una forma mucho más eficaz con luz natural y evitar muchísimos problemas a la hora de crear tus obras. Quizá cuentas con un lugar de trabajo que tiene mucha luz natural durante muchas horas al día y quieres aprovecharlo. En este caso hay una forma de hacer que las condiciones lumínicas sean lo más estable posibles a lo largo de todo el día, y es matizar la luz. Antes de la creación de la luz eléctrica, los artistas pintaban en edificios que tenían mucha luz, grandes ventanales, pero evidentemente las condiciones de luz cambiaban continuamente y la manera más fácil de hacer que esas condiciones sean muy estables es matizarla con telas. Es muy fácil poner una tela, un store delante de una ventana y hacer que la luz sea mucho más estable. Esto va a hacer que las condiciones no cambien casi nada a lo largo del día y tú puedas trabajar de una manera mucho más cómoda. Lo más común, lo más útil es utilizar telas blancas para que difundan la luz y hagan que sea más uniforme en toda la estancia donde estés trabajando, pero si vives en una zona donde la luz es muy intensa o si la luz entra directamente a este lugar, quizá te convenga poner una tela un poco más oscura
para bajar esa intensidad de la luz y hacer que no sea tan fuerte. Recuerda, eso sí, utilizar siempre una tela de un color gris lo más neutro posible para que el color de esta tela no influya en el color de tus obras. Hasta ahora estos consejos son bastante sencillos y bastante obvios, además la mayoría nos damos cuenta de estas cosas sin que nadie tenga que venir a decírnoslo, pero el consejo que os voy a dar ahora no se suele tener en cuenta e influye realmente mucho en la calidad de una obra. El consejo es el siguiente: siempre que puedas, intenta tener la misma luz cuando crees tu obra que el lugar donde se va a ver esa obra. Es decir, si alguien te encarga una pintura para el salón de su casa y tienes la oportunidad de ir a ese salón y ver qué tipo de luz tiene, vas a tener una gran ventaja a la hora de pintar. Una obra debería crearse con la luz con la que se va a ver, para que se vea correctamente. Normalmente, si vas a hacer una obra para un particular, tienes que tener en cuenta que va a estar colgada en un sitio donde la luz no va a ser ni demasiado fuerte ni demasiado débil y probablemente va a ser luz cálida, que es lo que la mayoría de la gente tiene en su casa, ya que la luz fría no suele gustar a la mayoría de las personas. Si por el contrario estás creando obras para una sala de exposiciones, tienes que tener en cuenta que todas estas salas tienen una luz muy abundante, mucho más que en la mayoría de las casas, y que además es luz neutra. En este caso ya no importa tanto que el posible comprador vaya a tenerla en su casa, porque tú lo que quieres es que le llame la atención en esa sala de exposiciones y se la lleve. Sé que esto suena bastante engorroso, que a veces es imposible y no podemos tenerlo en cuenta, y esto nos crea una duda: ¿qué hacer cuando no sabemos dónde va a acabar nuestra obra? Bueno, pues en este caso el siguiente consejo es que utilices luz neutra. La tonalidad de la luz se mide en grados Kelvin y se expresa en temperatura de color. La temperatura de color neutra está en torno a los 5500 grados Kelvin, esta sería la luz blanca. Cuando bajamos esa temperatura de color, se va haciendo amarilla, naranja y cada vez más rojiza según vamos bajando en esa escala, y si vamos subiendo en esa escala se va haciendo cada vez más fría, acercándose a los tonos más azules. Si no queréis tener una temperatura de color muy contaminante en vuestro entorno, lo lógico es que esté lo más cercano a esos 5500 grados Kelvin, o lo que se llama luz neutra o blanca. Con estas imágenes vais a poder apreciar la diferencia entre una luz cálida y una luz neutra. Este es el caballete con el que yo suelo dibujar, iluminado con una bombilla perfectamente normal de luz cálida, como la que se suelen tener en casi todas las casas. Y ahora vais a ver la diferencia con la luz neutra, que es la que utilizo para trabajar, que es esta de aquí. Puede parecer que no hay mucha diferencia, pero si divido las dos fotografías y las pongo juntas, podéis apreciar que la diferencia de tono es bastante notable. Viendo estos resultados, el tipo de luz y la temperatura de color que tenga las bombillas que utilicemos para trabajar es algo que merece la pena ser tenido en cuenta. Aunque si no estáis acostumbrados a manejar estos términos os puede sonar complicado, no lo es para nada. En cualquier tienda tienen bombillas de luz blanca o neutra y cuestan exactamente lo mismo que las otras, así que no vais a tener ninguna dificultad en encontrarlas. El siguiente consejo es algo que normalmente no tenemos nunca en cuenta, ni siquiera pensamos en ello, pero se puede notar mucho la diferencia, especialmente en sesiones de trabajo bastante largas. Se trata de evitar el exceso de luz directa sobre los ojos. Como decía, la mayoría de las veces no tenemos esto en cuenta, pero se puede notar la diferencia porque esa luz directa puede hacer que veamos los colores mucho más claros de lo que son y nuestro trabajo acabe siendo más oscuro de lo que queremos. ¿Y cómo saber si estás recibiendo demasiada luz directamente sobre los ojos? Porque muchas veces no nos molesta, no es excesiva, pero sí puede cambiar la iluminación de nuestra obra. ¿Cómo saber que una luz está influyendo o alterando la obra que estás creando? Bueno, lo normal es que si mirando de frente a tu obra, en tu visión periférica, hay alguna luz que puedas ver claramente, probablemente sí esté arrojando demasiada luz sobre tus ojos y esto esté alterando un poquito tu percepción. Intenta trabajar siempre en entornos bien iluminados y no tener luces que estén enfocadas directamente hacia ti, o bombillas demasiado bajas, o focos laterales que estén demasiado pegados. Siguiente consejo: intenta evitar en la medida de lo posible la contaminación cromática. Para explicaros este concepto voy a utilizar algo que tengo detrás que vosotros ahora no veis, ahora sí. Se llama un fondo croma. Un fondo croma es algo que la mayoría de vosotros habéis oído hablar y que se utiliza simplemente para poner el vídeo o la imagen que queramos detrás de nosotros. Normalmente se utilizan colores muy fuertes, azules o verdes. En este caso, como veis, el mío es verde.
y lo voy a utilizar para explicaros lo que es la contaminación cromática, aunque muchos de vosotros ya os estáis imaginando de qué va esto. Si trabajáis en un entorno donde hay una gran superficie de un color muy fuerte, esto va a contaminar lo que estáis haciendo porque ese color va a influir en vuestra obra. Como os podéis imaginar, yo solo utilizo este fondo cuando estoy haciendo estas tomas en las que hablo directamente con vosotros, pero cuando dibujo utilizo una tela negra en lugar de esta verde para que no contamine lo que estoy haciendo. Para que podáis apreciar hasta qué punto la contaminación lumínica tiene influencia sobre lo que estamos dibujando o pintando, vamos a hacer un pequeño experimento y voy a abrir Corel Painter. Es un programa digital, podría haber usado cualquier otro, pero bueno, voy a utilizar este y voy a crear una capa blanca nueva para que veáis aquí, la voy a dejar inactiva de momento, y con el selector de color, que es esta herramienta que nos permite saber cuál es el color exacto del punto que seleccionemos en la pantalla. Voy a seleccionar el color del papel, que teóricamente debería ser blanco, y vamos a ver que claramente ese verde tan intenso del fondo croma está influyendo mucho, está contaminando ese blanco, convirtiéndolo en un verde que está bastante lejos de ser un blanco neutro. Visto así sobre la rueda de color puede parecer que no es demasiado intenso, que el color quizá no contamina tanto, pero si pinto sobre esta capa blanca con ese mismo color, podéis ver claramente que es un color bastante intenso, capaz de influir mucho en lo que estemos pintando y que obviamente va a hacer que nuestra pintura, que nuestro dibujo, que nuestra obra se vea muy diferente cuando la veamos con otro tipo de luz. La mejor opción para solucionar esto, si tenéis la oportunidad de hacerlo, es trabajar en una habitación con las paredes pintadas en un gris neutro. Muchos os estaréis preguntando si podéis utilizar un cuarto con las paredes blancas, y la respuesta es que sí. El blanco no contamina cromáticamente, pero corréis el riesgo de que ilumine demasiado la estancia al reflejar mucho la luz y no sea exactamente lo que buscáis. Si trabajáis en una habitación corriente con paredes blancas, libros y objetos, cada uno de un color, no vais a tener problema porque esa mezcla de colores no va a afectar a vuestras obras, pero evitad tener una gran superficie con un color muy fuerte porque eso sí os va a dar problemas. Por cierto, si trabajáis con medios digitales, tened en cuenta que esto también os afecta a vosotros, aunque es cierto que en menor medida porque las pantallas proyectan la luz directamente hacia nuestros ojos y hay menos contaminación, sí que puede haberla también y deberíais trabajar en un entorno también lo más estable posible. El siguiente consejo es bastante obvio también, sobre todo cuando hablamos de arte tradicional, y es que evites el exceso de luz. El exceso de luz va a hacer que tus obras luego se vean más oscuras de lo que son, porque estás subiendo mucho el valor por ese exceso de luz, te vas a cansar antes, tu vista se va a fatigar mucho antes, y vas a estar más incómodo pintando. Lo que ocurre con el arte tradicional es que esto es bastante obvio, es muy fácil de evitar y todos nosotros lo hacemos de forma instintiva. Así que este consejo va también lanzado a los artistas digitales que no suelen tener en cuenta el brillo de sus pantallas. Normalmente los artistas digitales no tenemos en cuenta el entorno en el que trabajamos y no nos damos cuenta de si tenemos demasiado brillo o demasiado poco en nuestras pantallas, y esto puede causar serios problemas. El ejemplo perfecto es lo que ocurre cuando miramos la pantalla de nuestro teléfono móvil en la calle y es que no vemos nada, tenemos que subir el brillo al máximo. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con mi iPad fuera de casa y tengo que tener en cuenta las condiciones en las que trabajo, porque si trabajo en un entorno más luminoso, como en la calle o en una cafetería, hago las imágenes mucho más oscuras que si trabajo en mi casa donde hay menos luz. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta muy importante es desactivar todos los procesos automáticos que pueda tener vuestro dispositivo, ajustes de brillo, ajustes de color, etc. La mayoría de los dispositivos más modernos tienen este tipo de comportamientos automáticos que están muy bien para ver películas, leer en ellos, etc., pero no están tan bien para dibujar porque puede hacer que nuestra imagen varíe mucho dependiendo de las condiciones de luz que tengamos. El siguiente consejo especial para artistas digitales es que uséis calibradores de color. Muchos de vosotros no habréis oído hablar nunca de esto, pero las pantallas deben ser calibradas para que den un esquema de color estándar que debería ser común a todos los dispositivos digitales. Esto es obligatorio para todos aquellos que trabajamos con dispositivos digitales para asegurarnos de que nuestras obras se ven igual en las pantallas de las personas a las que se las vamos a enviar que en las nuestras. Podéis pensar que quizá esto os lo podéis ahorrar, que no es tan importante, que no es para tanto, pero os puedo asegurar que la diferencia de una pantalla mal calibrada a una pantalla bien calibrada puede ser la suficiente como para perder un trabajo.
Aquí podéis ver el calibrador de color que tengo yo, que es un Spyder 4 Pro, tiene mucho tiempo, lo compré hace no sé si 6-7 años, una cosa así. Es el que en su día me pareció mejor en relación calidad-precio, es de la marca Datacolor, como veis aquí, y la verdad es que es muy efectivo, y en relación calidad-precio, prestaciones, era el que más me convenció en su día. Me imagino que irá por una versión muy superior y que habrán introducido mejoras. Como veis, es un dispositivo bastante pequeño, es muy cómodo de usar, muy manejable y funciona de una forma muy fácil. Le conectáis mediante conexión USB a vuestra computadora, a vuestro ordenador, y simplemente con esta ventosa pegáis el dispositivo a vuestra pantalla. Debajo de esta rejilla están todos los sensores que captan el color y simplemente seguís las instrucciones del programa que instaláis con el dispositivo, y él solo hace todo el trabajo y os deja vuestra pantalla perfectamente calibrada. Dejaré enlaces de Amazon con los dispositivos que se están vendiendo ahora, los que yo considero que son más útiles. Y bueno, como curiosidad os digo también que también se pueden calibrar las impresoras. Si queremos que nuestro trabajo quede impreso de la mejor manera posible, pues también es necesario calibrar las impresoras, y estos aparatos también lo pueden hacer a la perfección. Así que bueno, un dispositivo indispensable si queréis que vuestro arte digital luzca de la mejor manera posible. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dadme un like si os ha gustado, si os ha resultado útil, y no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho, activando la campanita para no perderos ningún vídeo. Como siempre, sabéis que podéis colaborar con el canal compartiendo este vídeo y haciendo vuestras compras en Amazon a través del enlace que dejo siempre ahí abajo en la descripción. Así que, chicas, chicos, ese fortísimo abrazo de siempre y nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.